Buenas tardes. Les voy a dejar la clase, ¿sí?, de triquinosis que había hablado en el día de hoy, junto con la que tuvimos de teniasis, como para que puedan cerrar un poquito el capítulo de parasitología, ¿sí? Bien, en este caso, fíjense la imagen que tienen en el fondo, como en el caso de lo que hablamos de tanto lo que llevaba las tenias como la tenia solium, como la patología que vimos en última instancia, que era la hidatidosis, ¿sí?, transmitida por el Echinococcus granulosus. Este tipo de patología se da por alimentos crudos o pobremente cocidos, ¿sí? Ahora, en el tema de alimentos crudos, uno de los que tenemos a veces son estos que tenemos ahí en la imagen, que son los salamines o los embutidos, en los cuales esta presentación, como no lleva una cocción de una temperatura en la cual las larvas puedan ser destruidas, son condiciones inseguras, en el cual esto presenta un alto riesgo sanitario, fundamentalmente cuando tenemos sospechas de que puede haber un brote. ¿Por qué lo digo así? Porque nuestra zona es prácticamente una de las zonas en el país en las cuales tenemos brotes de triquinosis. Hace 2 años hubo en toda la zona de Balcarce, Tandil, la zona de Ledaña, un brote muy importante de triquinosis, en el cual, debido a una faena casera de estos de porcinos, se habían hecho embutidos en los cuales había larvas de triquina, y que estos quistes habían sido diseminados en la población local y había dado un brote bastante grande de triquinosis en la región. Igualmente, somos una zona regional en la cual normalmente tenemos estos brotes y que debido a que a veces los controles no son los suficientes y en la faena casera no lo existen, es que tenemos esta patología en forma recurrente. Bien, ahora, ¿qué es la triquina y qué es lo que tenemos que saber o qué es lo que tienen que saber ustedes el día de mañana para tener justamente este tipo de condiciones en las cuales les pueda ocurrir un brote? Bien, ¿qué es la triquinosis? Primero, es una infección de tipo parasitaria. Es endémica, se da en ciertas zonas y son nematodes o nematodos, es decir, gusanos cilíndricos, o sea, no son aplanados, en los cuales el género es Trichinella spiralis. El término spiralis es porque se enrolla dando una serie de, como si fuera una espiral, en la cual la larva se enrolla sobre sí misma y forma un quiste, que es el que vamos a encontrar, es la presencia que vamos a encontrar en la musculatura del animal. Y como el hombre es un huésped accidental y en el mismo también se da un ciclo ciego, es la forma que vamos a ver fundamentalmente en los músculos de mayor irrigación, ¿sí? Se da obviamente por carnivorismo. Acá sí hay un síndrome febril por la migración larvaria hacia los músculos. Se pueden dar signos oculopalpebrales, se pueden dar dolores musculares muy intensos, es decir, mialgias, y además hay eosinofilia. Yo no les dije esto, pero generalmente en las infecciones parasitarias, donde el microorganismo, en este caso, es detectado por el sistema inmune, los eosinófilos, que son leucocitos, glóbulos blancos, ¿sí?, elevan, ¿sí?, su progenie debido a una respuesta inmunológica. Vamos a encontrar eosinofilia, o sea, aumento de eosinófilos. Dentro del perfil que tenemos de los leucocitos en neutrófilos, eosinófilos, linfocitos, basófilos y monocitos, ¿sí?, la eosinofilia es marcada. El número de eosinófilos supera al 4 o 5% que normalmente hay en sangre. Como epidemiología es distribución mundial. Los factores que están asociados, como dije hoy, son hábitos y costumbres culinarias, es decir, un saneamiento en la
crianza de cerdos y donde justamente la vigilancia epidemiológica sufre estas fracturas en los cuales hay brotes. Bien, el diagnóstico de situación obviamente es únicamente la notificación, cuando hay casos, y estos casos se notifican a las autoridades sanitarias, ¿sí? De ahí que hay que fiscalizar y verificar el saneamiento de justamente los animales para que en los mataderos y fundamentalmente lo que es faena casera no tengamos brotes y no tengamos estos problemas, ¿sí? Y el ciclo de transmisión es doméstico y silvestre. Vamos a tener que la presencia de estas larvas en el músculo del animal es lo que vamos a encontrar como la presencia frecuente. Acá, ojo, acá no hay huevos, por favor, lo marco desde ahora y quiero que quede para la charla. Acá no hay presencia de huevos. Las larvas son sexuadas, es decir, hay un macho y una hembra. ¿Sí? Y vamos a ver que el desarrollo directamente es por larvas, no hay huevo en el ciclo biológico. Bien. Reservorio, muchos animales, no los voy a mencionar a todos, y el mecanismo de transmisión es el consumo de carnes crudas o pobremente cocidos de animales que en pie están infectados con larvas viables, ¿de acuerdo? Cuando se sacrifica el animal y se hace la faena, es donde vamos a encontrar estos problemas. Como a nivel epidemiológico, el periodo de incubación, fíjense que prácticamente es de 8 a 15 días, pero puede ser mucho mayor, hasta prácticamente con los 45 días y en algunos casos también pueden ser más. Y esto va a depender del número de parásitos que entren hacia el intestino, ¿sí? Periodo de transmisibilidad no se conoce, por favor, de persona a persona. Una persona infectada no puede infectar a otro. En el caso de la cisticercosis, sí, pero en este caso no, ¿sí? Los huéspedes que generalmente están infectados pueden tener sus larvas viables por meses o años, salvo que la cocción, cuando se hace la faena y el sacrificio, sea lo importante que tiene que ser la carne bien cocida o que de alguna manera pueda ser congelada o radiada para poder destruir las larvas, ¿sí? Y la resistencia a la infección confiere alguna inmunidad parcial por el sistema citotóxico. Casos a nivel zonal, muchos, y generalmente todos los años, ¿sí? Se dan brotes en ciertas localidades o en grupos familiares, ¿sí? Y además la carne de porcino generalmente se consume más en invierno que en verano. Y la vigilancia debe de alguna manera detectar como un mecanismo de control a medida de los casos índice, cuando los centros son de alguna manera notificados, y de ahí se tiene que hacer la notificación de alguna manera regional y después nacional. Bien, adultos, dos, distintos, un macho y una hembra. Fíjense que el macho es mucho más chico que la hembra, ¿sí? 1 milímetro por 60 micros de ancho, tiene un extremo donde tiene unas papilas con las cuales puede fecundar a la hembra. La hembra, 2 milímetros por 100 micras de grosor, y tiene una vulva en la cara ventral, con lo cual acá hay dimorfismo sexual, es decir, hay diferencia entre lo que es el macho y la hembra. Aparte del macho, fíjense que es más chico que la hembra. Las larvas aproximadamente tienen 100 micras por 6, son circulantes en sangre, y una vez que las larvas llegan al sistema circulatorio, se van a migrar hacia los músculos de mayor irrigación. Ahí se enroscan, se enquistan, y donde se forma el quiste puede haber más de una larva. Ahí tienen el macho y la hembra. Fíjense lo que les decía al principio de la charla anterior, donde acá tenemos, fíjese, un testículo, una vesícula seminal, hay órganos, ¿sí? Hay una cloaca, y de alguna manera la hembra, fíjense que tiene un útero con huevos. Esos huevos desarrollan larvas, y las larvas se depositan directamente en la mucosa. Es decir, el huevo embriona dentro de la hembra, no toma nunca contacto con el medio ambiente. De ahí que las larvas,
una vez que son depositadas dentro de la submucosa por la hembra, directamente se dirigen hacia la circulación. Es decir, las larvas son vivíparas. ¿Por qué? Porque una vez que el huevo embrió dentro de la hembra, directamente ¿sí? se deposita directamente dentro de la submucosa y de ahí se dirige hacia los músculos de mayor irrigación una vez que atravesó la pared intestinal. Ahí tienen los adultos, ¿sí? Un macho y una hembra, ¿de acuerdo? Como se ven al microscopio, ¿de acuerdo? Pero fíjense que el tamaño es considerable, se pueden ver. Ciclo biológico. Se ingieren carnes con larvas infectadas, que puede ser, por ejemplo, un embutido, un salamín, ¿sí? Las larvas se van a liberar en el intestino y ahí se produce la formación, es decir, la metamorfosis, perdón, del adulto, en donde acá se van a diferenciar en machos y hembras, ¿sí? El macho copula con la hembra y la hembra, una vez que es fecundada, embriona y introduce en la submucosa intestinal sus larvas, de ahí que sean vivíparas. Luego, ¿sí? Primero muere el macho y luego la hembra y son eliminados por la materia fecal. Es decir, el macho la única función que cumple es, de alguna manera, fecundar a la hembra. Una vez que copuló, muere y se elimina con la materia fecal. Y la hembra pasa exactamente lo mismo. De ahí que se diga que los adultos tienen, a diferencia de las tenias, una vida muy corta y las larvas una vida muy larga. ¿De acuerdo? Con lo cual, de acá las larvas, una vez que se dirigen a los músculos de mayor irrigación, ahí se enquistan. Y al enquistarse localmente hacen compresión y provocan dolor. De ahí las mialgias o polimialgias. Ahí tienen el ciclo, tal cual lo dije, ¿sí? Ahí tiene una larva infectada en un corte que se ve a nivel muscular. Y las fases, la fase intestinal, en donde obviamente hay traumatismo de la pared y hay fenómenos inflamatorios. Esta fase dura muy poco tiempo. Y luego la fase muscular, en donde obviamente una vez que las larvas penetran en la célula muscular, producen infiltrados, hay hiperplasia de los tejidos, o sea, aumento de la capacidad del tejido. Esto trae hipertrofia de la fibra muscular y puede haber necrosis tisular. Los fenómenos autoinmunes también son, de alguna manera, ¿sí? A nivel de la fibrosis de las fibras miocárdicas, o hay una reacción de hipersensibilidad con edema y con rash cutáneo, dependiendo de donde sea la localización del ejemplar, de la larva. La fase de migración, las larvas una vez que están expulsadas por la hembra, pasan directamente a la vía linfática y de ahí a la sangre. De ahí se pueden diseminar en cualquier lugar, ¿de acuerdo? Y normalmente durante la migración pueden tomar un órgano como destino final y ahí enquistarse, ¿de acuerdo? Fase clínica, ¿sí? ¿Qué tenemos? Primero la fase intestinal de invasión, donde puede haber náuseas, vómitos, cefalea, dolor abdominal y diarrea. Esto puede pasar tranquilamente como cualquier gastroenteritis, ¿sí? Si no hay un diagnóstico o de alguna manera, una alarma a nivel zonal de que hay un brote de triquinosis. En cambio, en el estado de invasión muscular, fíjese que hay fiebre, obviamente, porque las larvas migran y hay algo extraño dentro de nuestro organismo y se eleva el punto termostático. Puede haber apatía y somnolencia. Normalmente puede haber edema palpebral y facial, conjuntivitis, espasmos musculares, dolor muscular, o sea, mialgias intensas, eosinofilia, que ya lo mencioné ahí, y puede haber miocarditis y meningitis, pero con muy baja frecuencia. Y la fase de convalescencia y debilidad muscular que va en disminución hasta que las larvas, ¿sí? Son de alguna manera eliminadas con un antiparasitario y el mismo sistema inmune y la misma resorción del tejido destruye a este componente que no es nuestro, que es ajeno. Ahí tiene una larva enquistada, se ve muy bien cómo se enquista, cómo se enrolla, de ahí el tema de Trichinella spiralis, esa parte viene porque se enrolla sobre sí misma. Y el diagnóstico generalmente se hace un hemograma, si se encuentra una eosinofilia superior al 20% o una absoluta de 1500 leucocitos por cada milímetro cúbico, falta el 3 arriba del milímetro, ¿sí?
o más que puede aparecer, después de un mes se puede decir que puede haber una parasitosis, solamente. Y la creatinfosfoquinasa, que es una enzima muscular, normalmente aparece aumentada, en alta actividad, ¿sí? Se puede hacer también dosaje inmunológico de IgG, por reactivación de anticuerpos, y se puede hacer un copraparasitológico que no se hace en nuestro medio, lo repito, porque generalmente lo que se busca es la presencia del macho, o sea, de los adultos, en la materia fecal. Igualmente en nuestro medio no se utiliza esto. Se puede utilizar sí una ELISA, ¿sí? Y a veces se puede utilizar también una biopsia muscular para poder identificar. Hoy en día que la biopsia prácticamente fue descartada por la tomografía, ¿sí? Donde sí se puede ver en la imagen la presencia de los quistes. Como terapia, albendazol, el objetivo es matar a los adultos y evitar la migración de mayor número de larvas al torrente circulatorio. Y como analgésico se puede dar una terapia con analgésicos sacamente y además corticoides para evitar la inflamación. Medidas de control, obviamente, cocer las carnes como se debe de hacer. Un tiempo suficiente, 71 grados y por lo menos 15 minutos. Y obviamente el control de los pacientes y de contactos inmediatos, ¿sí? Como se está haciendo ahora, pero en este caso cuando hay una notificación de un caso y se busca esa persona dónde consumió o dónde sí, supone que debe haber consumido embutidos o carnes crudas o pobremente cocidas. Bien, hasta acá. Bien, estudien, los dejo con esto subido a la plataforma y nos vemos el lunes con la clase de revisión.